no desconectes de Gastroradio. Empezamos ahora con el programa Catando y Amando, con el sumiller Juan Muñoz. Hola amigos, desde Sommelier Masterclass Juan Muñoz iniciamos un nuevo programa diferente y ameno, un programa basado en nuestro título, Amando, Catando, Catando y Amando con Juan Muñoz. Hoy amigos vamos a hablar de las aguas, este líquido elemento tan importante para todos nosotros y para todo, para el medio ambiente y para todo. Pero vamos a hablar de unas aguas muy concretas, vamos a hablar de las aguas envasadas. Vamos a hablar de esas aguas que no siempre se clasifican de forma correcta ni cómo se deberían de poner realmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como saben, hay mucho folclore dependiendo de las aguas, y hay por ahí una serie de menciones que hacen que parezca que estamos tomando otra cosa. En definitiva, lo que tomamos es agua que cae en forma de lluvia o en forma de nieve y que se filtra en el subsuelo y que va al mar, crea los ríos, arroyos, etcétera, y que parte de ese agua se queda en el subsuelo y después a través de los años va ascendiendo poco a poco y se va pasando por las diferentes capas de minerales que tenemos en nuestro subsuelo y se va enriqueciendo con estos minerales, ¿no? A partir de ahí, este es el denominado ciclo hidrológico del agua, que siempre es la evaporación, condensación, precipitación, ¿no? Y obtenemos por las típicas aguas subterráneas, además de las que ya hemos comentado, ¿no? Es importante tener en cuenta lo que son los diferentes tipos de agua, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del agua de lluvia, es el agua destilada por antonomasia, sin ningún tipo de minerales ni de beneficios. Es un agua totalmente neutra, potable, eso sí, y que hay un agua por ahí envasada en Tasmania, que nos la venden carísima y es agua de lluvia, pero luego veremos, ¿no? Luego está el agua de iceberg, tampoco contiene minerales y este agua no bajó al subsuelo. O sea, un agua de iceberg, pues un agua de lluvia congelada, ya lo sabemos, o de nieve, ¿no? Otra cosa es que este iceberg tuviese o tenga o hayan sabido, digamos, captar el agua a la tormenta que cayó hace 20 años. Pues esa parte de ese iceberg sí podrá tener incluso añada. Esto es curioso, pero sí, porque se puede detectar. El agua de glaciar, bueno, pues estamos en lo mismo, iceberg, glaciar, prácticamente es igual, ¿no? Agua destilada, podemos hacerla a través de calor-vapor, ¿vale? De las típicas aguas de las planchas, de las baterías, que es el agua de lluvia, ¿eh? La osmosis inversa, el agua pasada por una serie de membranas para quitar minerales o quitar sales, etcétera. El agua de mar, ya lo sabemos, ¿no? Después hay unos nombres, unas definiciones, por ejemplo, pozo y agua artesiana, ¿no? Un agua de pozo pues, es un agua que aparece cuando pinchamos, agujereamos la corteza terrestre y se produce por dos fenómenos. Uno, porque lo hacemos con un pico, con un pincho, o bien a través de un movimiento sísmico pues aparece el pozo, ¿no? A esto se le suele llamar agua artesiana y lo pone en muchas botellas, ¿no? Los pozos artesianos son los que abundan en zonas más bien secas, toda la España mediterránea y la España continental del centro, no así en el norte, mucho menos, indudablemente, pero sí en el sur y en el este, y esos son los pozos artesanos. Un agua podrá ser artesiana, pero eso no significa que sea buena, ni mala, ni mejor, ni peor, en absoluto. Habrá que mirar el agua como es después, ¿no? Otro elemento que tenemos que mirar son clasificación, 3 partes muy importantes a tener en cuenta en la calidad de un agua mineral envasada,
calidad, clasificación, que ahora hablaremos. Número 2, pH. Y número 3, la mineralización, lo que es el residuo seco que tiene un agua. Pero seguimos hablando de más aguas, ¿no? El agua salada, con más de 10.000 miligramos por litro, la salobre, que es un poco menos salada. El agua dulce es la que tiene menos sales minerales, concretamente, ¿no? Lo que hablamos de agua dura, pues el agua dura es la que tiene más cal, un índice de cal muy alto. Agua blanda, la que tiene un índice de cal muy bajo. Agua bruta, realmente un agua generalmente sucia, ¿no? Agua muerta. Agua alcalina, antiácida, un pH superior al 7%, ¿no? Agua capilar, un agua mantenida por encima del nivel freático debido a su capilaridad, ¿no? Agua de formación, de desborde, de suelo, estancada, fósil, primitiva, funicular, metafórica, magmática, subterránea, superficial. Como ven, hay muchos nombres para definir las aguas, pero hay todo lo que es un reglamento que hemos de mirar siempre, lo que es ANEAVE, la Asociación de Envasadores de Aguas Minerales de España, ¿no? Y ahí se dividen muy bien las aguas minero-industriales de las aguas minero-medicinales con fines terapéuticos y de las aguas minerales envasadas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque de las aguas que vamos a hablar no son las aguas de ir a tomar las aguas a un balneario. Las aguas con fines minero-medicinales se compran en una parafarmacia o se compran en otros lugares, ¿no? Nosotros vamos a hablar de las aguas que realmente tienen una importancia a nivel de su clasificación en el restaurante, de su clasificación en esa tienda donde nosotros vamos a comprarlas. Y esto es de lo más importante, ¿no? La primera calidad es la denominada agua mineral natural, y tiene que exponerlo así, que va a ser así bien por su naturaleza o por su pureza original. Generalmente son aguas subterráneas, bacteriológicamente sanas y de composición química constante. Su ingesta es beneficiosa para la salud. La extracción es mediante sondeo, pozo, zanja, galería o su combinación. En segundo lugar, tenemos las aguas minerales de manantial. ¿Qué diferencia hay? Pues un agua mineral de manantial es un agua perfecta, un agua, pero cuya ingesta no tiene ningún beneficio para el ser humano. No son malas en absoluto. Origen subterráneo, poseen sus características naturales de pureza que permiten su consumo. El origen y el criterio de potabilidad son las mismas que para el consumo público. O sea, que ya establecemos una gran diferencia entre agua mineral natural y agua mineral de manantial. En tercer lugar, están las aguas potables preparadas o aguas potables que se rigen por el sistema de consumo público. Este agua puede proceder de una fuente de la montaña, de un nacimiento subterráneo o de la fuente del ayuntamiento de la ciudad que sea. Es el mismo sistema. Y cuando el agua está envasada, que hay muchas, debe de poner de forma clara que es un agua, y lo pone, un agua potable preparada o agua preparada. Esto es muy importante, ya que estamos hablando de la calidad básica, indudablemente, ¿no? Segundo parámetro que dijimos era la mineralización. Nosotros vamos a clasificar nuestras aguas en 4 parámetros o 4 grupos, diríamos, ¿no? Uno es mineralización muy débil, las que tienen por debajo de 50 miligramos de minerales. ¿De qué minerales? De calcio o sodio. Son los 2 minerales que nosotros nos vamos a fijar
a la hora de hablar de las aguas minerales. No estamos hablando de ningún otro mineral. Menos de 50 miligramos de residuo seco expresado en calcio y sodio. Son las que ponen ideal para preparar alimentos infantiles, porque son las que tienen menos residuo sólido, ¿no? Segundo lugar, aguas de mineralización débil, entre 50 y 500 miligramos de residuo seco. De mineralización media, entre 500 y 1500, y fuerte, más de 1500. Es importante tener en cuenta que un agua puede ser de mineralización débil, entre 50 y 500, pero pueden estar expresados en calcio o en sodio, o en ambos, con lo cual es muy importante mirar los análisis que se exponen de forma clara en las etiquetas, porque claro, un agua más cálcica es un agua más dura, un agua más sápida, con más sabor, es un agua con más sales. Después, los pHs son los que nos van a indicar todo aquello que estamos hablando de la acidez o antiacidez. Es un poco lo que hablábamos de esta... por ejemplo, los pHs de un agua alcalina o de antiácida, de estas que tomamos cuando tenemos un problema en el estómago, van del 7 al 9, ¿no? Y esto es muy importante porque estamos hablando muchas veces de aguas cuyo pH es de 6, de 4, de 5, y esto hace que el agua sea, por ejemplo, entre 5 a 6.7 es un agua ácida, son aguas, bueno, con el punto de sal, de 6,7 a 7.3 aguas neutras, prácticamente no tienen casi ningún sabor, pero cuando pasamos ya de 7.3 hasta 7,8 el agua es dulce, ya actúa la acidez al revés, y cuando hablamos de 7,8 hasta 10 estamos hablando de aguas alcalinas. Cuando hablamos de residuo seco, recuerden que es la cantidad total de minerales expresados en calcio y sodio. Esto es, repito, es algo muy importante porque si vamos a un restaurante y ponemos el tema de donde nos pone la carta del restaurante, ventajas y consejos de consumo, no es lo más correcto. La que sí hay una gran diferencia entre el calcio y la sal, pero igualmente la que tiene menos mineralización va a ser la más diurética, va a ser la mejor para el riñón, por supuesto, ¿no? Pero eso no significa que lo tengamos que tomar en un restaurante como un elemento a nivel de medicamento, ni mucho menos, ¿no? Después volvemos al agua con gas, con gas o sin gas. Tenemos que tener en cuenta que cuando de los Pirineos para arriba, casi todas las aguas que pides en un restaurante te las sirven con gas, sino que tienes que pedirla sin gas si la quieres expresamente, ¿no? De los Pirineos para abajo pedimos un agua en un restaurante y sin gas, tienes que pedirla con gas expresamente para que te la sirvan, ¿no? El tema del gas nace de forma natural en la mayoría de manantiales. Muchas veces a las aguas, como nacen con otros aromas, sulfurosos, etcétera, se les quitan el gas, se limpia, se le vuelve a poner, ¿no? No obstante, hay aguas mineralmente gaseosas o agua mineral natural carbónica, que es el mismo gas que hay en el manantial. Generalmente son aguas de aguja, que se llama, con un gas muy suave, ¿no? El agua mineral natural reforzada con gas del mismo manantial es lo más típico, Se le quita, se le limpia y se le pone, se le refuerza, ¿no? Porque luego hay el agua mineral con gas carbónico añadido. Prácticamente la molécula es la misma, CO2, pero bueno, es como un gas un poco más seco, menos fusionado con lo que es el agua, ¿no? Y también hay las aguas desgasificadas, ¿no? Las carbónicas tienen un gas, una presión comprendida entre los 3,5 gramos litro hasta los 7,5 gramos. Las que menos tienen 3 gramos y medio y las que más 7 gramos y medio. Lo digo porque es una concentración generalmente baja, aunque la de 7,5 pues es mucho más concentrada, ¿no? También hay un poco saber dónde tenemos en España
las aguas más duras, las aguas más blandas. Es importante que cuando viajamos por nuestro país deberíamos de ver un poco la naturaleza, un poco las piedras con las que están construidas los monumentos, ¿no? Si viajamos por Galicia veremos que existe el granito y existe la pizarra. Si bajamos por Cataluña y toda la sierra del prelitoral interviene la cal e intervienen, por ejemplo, la piedra arenisca, ¿no? Si vamos a la Sierra de Madrid encontraremos una de las aguas de menos mineralización. ¿Por qué? Pues porque la Sierra de Madrid son unos bloques de granito enormes que eso no hay quien lo deshaga, ¿no? Entonces, esto tiene una gran influencia, ¿no? Y va, según un estudio, en función de la latitud y la longitud, ¿eh? Digamos que las menos mineralizadas de España están en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, sistema central, como Bezoya, Fonsana, etcétera, ¿no? Las más mineralizadas en torno al sistema ibérico, Peñaclara, Fontecabras, Agua de Cardó, Folís, Sierra de Sanchís, ¿no? Las más duras, según este estudio, debido en su alto contenido en sales cálcicas y manganésicas, está la Insalus, Peña Clara, Fonsol y Sierra de Sanchís. No obstante, son aguas de una mineralización muy equilibrada, muy rica en sulfatos, por ejemplo, las de Lleida, Zaragoza y Murcia, ¿no? Mayor contenido en sílice, pues Lugo y Orense, Nava, Girona, Cabrera en Madrid, muy ricas en potasio, también las encontramos en Galicia, en Nava de Asturias, algunas en Girona. O sea, es muy variado, teniendo en cuenta que es muy importante que la mayoría de aguas que tenemos en España son aguas muy equilibradas, no obstante, tendrán un tipo de mineral más o menos dominante, de eso no cabe duda, en función de las capas del subsuelo que tienen y cuando han ido emergiendo, ¿no? Realmente las zonas más volcánicas, la Garrocha, por ejemplo, de Girona, y otras zonas suelen ser muy ricas en agua con gas, ¿no? Pero hay aguas que sorprenden en nuestro país, como la famosa Alisios, ¿no? Esta agua de Canarias que recogen de los vientos alisios, de la niebla, con un tipo de redes, y después es embotellada, ¿no? Por ejemplo, es una cosa curiosa, ¿no? Y como no, se llama alisios concretamente, a 1.600 metros de altitud, y las van captando y las van envasando, ¿no? También es interesante a veces en las aguas tan ricas en agua mineral con gas, por ejemplo Vichy Catalán, como ejemplo Vilajuiga, o como ejemplo Cabreiroa Magma, ¿no? Agua que muchas veces, según el sector de restauración, pues cuesta pedir un agua mineral, y el agua tiene la misma importancia que tiene un vino, que tiene cualquier otro producto en un restaurante, ¿no? Si hablamos de aguas internacionales, pues en Italia nos iríamos a San Pellegrino con un gas suave, cremoso, fresco, o nos iríamos a la Panna, que está en la Toscana, que es un agua dulce, fina, delicada, ¿no? Claro, todo esto son diferencias muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Otra muy importante a la hora del sabor es el envase. El cristal es el mejor envase, de eso no cabe duda. Pero, bueno, el PET está mal, pues no. Lo que ocurre es que el PET cede al agua unos aromas que recuerdan a los neumáticos de bicicleta, que hay unos neumáticos blancos, o a la goma de borrar. Vuelvo a repetir que eso no es malo en absoluto. Lo que pasa es que es un sabor que, bueno, pues que no es el más correcto cuando estás exigiendo una marca, ¿no? Podríamos hablar de aguas carísimas. Por ejemplo, hay un agua que se hace en Italia en un envase de cristal especial con tapón de oro, y que son aguas carísimas, pero vaya, en este caso no vamos a hablar de eso, son aguas de colección y prácticamente de concursos, ¿no? Y después hay personas que van cada año a ir
coleccionando, digamos, los primeros envases de las diferentes aguas, donde el packaging, el sistema de envasado, agua, botella, etcétera, está muy estudiado por las marcas, ya que es una parte de la atracción de este producto, como de cualquier otro, ¿no? Sí es importante, indudablemente hay zonas en España donde se consume el agua del grifo, por supuesto, ¿no? Y estamos en un país que lo podemos hacer sin ningún tipo de miedo, pero no cabe duda cuando entramos en un restaurante, cuando la sofisticación es la que va a reinar en la mesa, un agua envasada en cristal es la mejor compañía que podemos tener ante un gran vino importantísimo y ante un gran plato. Agua, vino, plato, prácticamente es una trilogía perfecta para un final perfecto tanto de una comida como de una cena. Amigos míos, muchas gracias y hasta la próxima.